guía, ¿sí? Muy bien, yo voy a proyectar lo siguiente, ¿sí? Espérenme un ratito. Ya. Dígame por favor silenciando sus micrófonos. Muy amables. Ya. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar con el siguiente ejemplo, ¿sí? El tema que vamos a ver el día de hoy respecta a teorías de la evolución, ¿sí? Yo quisiera que ustedes se fijen, por ejemplo, en este conejo que lo tenemos aquí, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones externas como ejemplo para dar inicio a la clase de hoy? Ustedes ven que está rodeado de un ecosistema, de poca vegetación y un suelo desértico, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la evolución, nos intenta explicar desde la manera científica o nos quiere, por ejemplo, dar un criterio científico de cómo, por ejemplo, las especies evolucionan con un tiempo gradual o a partir de un tiempo gradual con tal de su supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un conejo. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo le pongo un acompañante? Bueno, sucede la reproducción, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero pongamos que, por ejemplo, aquí yo quiero poner que las futuras generaciones, miren, cada vez se van reproduciendo, ¿sí? Ayúdenme, por favor, apagando su micrófono, les ayudaré muchísimo. Ya. Entonces, mire, cada vez se van reproduciendo más de estos conejos. A medida que, por ejemplo, van en este caso teniendo nuevas generaciones, ¿sí? Genéticamente, por ejemplo, van teniendo mutaciones. Por ejemplo, miren, ustedes pueden ver que ya comienzan a salir conejos de un color café. ¿Qué pasa si yo aquí pongo depredadores? Van a ver que en las futuras generaciones o en su tiempo gradual, ¿ya? Miren, por ejemplo, las que restan poco a poco, por ejemplo, son los conejos de un color café, miren, ¿sí? Y poco a poco va restando esto de aquí, las de color café. ¿Por qué sucede esto de aquí, lo que con ustedes estamos mirando? Porque para la ciencia ya toda especie, sea animal especialmente, tiene que evolucionar para en este caso sobrevivir, ¿sí? Y miren, ¿y cuál es lo llamativo de esta generación, por ejemplo? Que a medida que van saliendo, por ejemplo, conejos de color café, no son, por ejemplo, visibles a los depredadores, por ejemplo, los lobos, y eso hace que esta especie sobreviva o no se extinga, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Vamos a comprender algunas teorías de cómo nos intentan explicar por qué las especies han evolucionado, ¿sí? Y eso es lo que a ver, ya, y eso es lo que vamos en este caso a hablar. Ya, ayúdenme, por favor, por ahí alguien está prendido su micrófono. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que son la evolución de vista de dos maneras, unas teorías llamadas fijistas y otras teorías llamadas evolucionistas. Antes de continuar, por ejemplo, para que algo sea teoría, primero tiene que ser una hipótesis. En ciencia, por ejemplo, una hipótesis es una idea que no es ni verdadera ni falsa, es una idea sin experimentar, ¿ya? Pero para que esa hipótesis llegue, por ejemplo, a ser una teoría, tiene que ser verdaderamente experimentada. Entonces, miren, vamos a entender en esta noche con el contenido, por ejemplo, esto de aquí, cómo desde el punto de vista científico, cómo evoluciona el hombre, no solo el hombre, también cómo evolucionan las especies, por ejemplo, cómo evolucionan
los reptiles, cómo evolucionan las diferentes especies, ¿sí? Vamos con las primeras teorías. Entonces, cuando hablamos de teorías, estamos hablando de ideas, ¿ya? Una primera idea es la creacionista. Yo creo que sí recordamos en síntesis lo que quiere decir esta teoría, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría creacionista, estamos ligando que la creación, en este caso de las especies, está ligada a un ser superior o a un ser supremo conocido como Dios, ¿ya? Perdón, ¿qué nos quiere decir, por ejemplo, las teorías creacionistas? Que todas las especies son eternas, inmutables e independientes. Por ejemplo, mire, la teoría creacionista sostiene que, por ejemplo, si hablamos de la especie de los osos, estamos diciendo que, por ejemplo, en América del Sur, el oso de anteojos, por ejemplo, siempre ha existido. O también la teoría creacionista nos habla que, por ejemplo, en el Polo Norte tenemos el oso polar. Entonces, miren, como tenemos variación de especies, la teoría creacionista sostiene de que esta especie, o en este caso, toda especie siempre ha existido, ¿ya? Pero producto de qué? De la creación de un ser supremo. Muy bien. Eso es lo que respecta, por ejemplo, a la teoría creacionista. Es la primera teoría que contradice a una científica, ¿sí? Dentro del plano creacionista, podemos también encontrar lo siguiente, una teoría fijista, ¿ya? Cuando hablamos de la teoría fijista, es muy parecido e incluso se deriva de la creacionista. Son las mismas ideas, que todas las especies son eternas, inmutables e independientes. Esta teoría primero fue sostenido por Aristóteles antes de Cristo, siglo IV, ¿sí? Entonces vuelvo a un ejemplo. Si la teoría creacionista me dice, por ejemplo, que todas las especies han sido creadas por un ser supremo, la teoría fijista, en cambio, me dice que todas las especies, incluso el ser humano, siempre han estado presentes, que no ha habido ninguna, por ejemplo, evolución, ¿ya? Pero aquí hay un problema que tal vez la teoría creacionista no puede, se puede decir, justificar. Yo creo que todos hemos escuchado de los restos fósiles. Los restos fósiles son la prueba, por ejemplo, de la evolución, ¿ya? Entonces, miren, como la teoría creacionista no justifica el por qué la ciencia haya restos fósiles, existe otra teoría derivada de esta que se llama el catastrofismo, ¿sí? Esta catastrofista fue sembrada por Cuvier en este de 1769 a 1832. Mira, ¿qué sostiene, por ejemplo, la teoría de catastrofismo? Yo les estaba diciendo que la teoría fijista no me justifica de los restos fósiles, ¿ya? Pero para explicar desde una mirada creacionista los restos fósiles, existe la teoría catastrofista. La teoría catastrofista sostiene, por ejemplo, que todos estos restos fósiles que se encuentra o que encuentra la ciencia no es más producto de los eventos naturales que nombra la Biblia, principalmente desde el punto cristiano, ¿ya? Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, las plagas de Egipto. Entonces, esta teoría catastrofista, que se deriva de la creacionista, me dice que estos restos fósiles no son más que productos de las teorías, por ejemplo, o en este caso de los eventos que nombra la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, mire, si para la ciencia tal vez es algo contradictorio, pero simplemente son teorías o ideas que nos intentan respaldar. Si hablamos, por ejemplo, de los restos fósiles de un cuadrúpedo, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, creacionista, ¿cuál es en primera instancia, qué sería? Que eso cuadrúpedo, o lo que hoy conocemos, un ejemplo de animales cuadrúpedos, todo ha sido creado por Dios, ¿ya? ¿Cuál es la contradicción de la teoría fijista? Que, por ejemplo, por cómo justificar los restos fósiles de estos cuadrúpedos. ¿Quién lo justifica? Por ejemplo, la teoría catastrofista, diciendo que esos restos fósiles han sido producto de los principales eventos que nombra la Biblia cristiana, ¿sí? Esta es la contraposición, ¿ya?
del criterio científico. Por eso, bueno, si hablamos un poquito de filosofía, esos son teorías ideales o teorías basadas en, se puede decir, en creencias subjetivas, ¿ya? Entonces, miren, por un lado tenemos esta parte. Ahora sí vamos a ver desde el punto de vista científico cuáles son las teorías evolutivas, las que me marca desde el punto de vista científico y cuáles me intentan explicar, por ejemplo. Tenemos algunas ideas, por ejemplo, tenemos la de Lamarck, la de Charles Darwin y algunas teorías también anexas que nos intenta explicar. Bueno, vamos descomponiendo cada una de ellas. No sé si alguien tiene alguna pregunta con la primera explicación, todo lo que se refiere a la teoría creacionista, ¿sí? Como les digo, son ideas que nos intentan explicar, ¿ya? Vamos con Lamarck. Lamarck tiene tres postulados. El primer, se puede decir científico, que elabora una teoría ya un poco sostenida en la ciencia, se llama Lamarck, ¿ya? Tiene tres postulados. La primera es el automejoramiento de las especies. Segundo, el uso y desuso de órganos. Y la tercera, la herencia de características adquiridas. Muy bien, vamos a descomponer cada una de estas ideas. Primero nos habla de un automejoramiento de las especies. Miren, cuando Lamarck pone este postulado de su teoría evolucionista, sostiene que, por ejemplo, toda especie va en continuo cambio, que nada es estático, ¿ya? Entonces él pues se puede decir el primero que plantó la evolución, ¿ya? La segunda idea se llama la ley de uso y desuso. Nos hace entender lo siguiente, miren, cuando una especie deja de usar, por ejemplo, cierto órgano o cierta parte de su cuerpo, a medida que pase el tiempo gradual, ¿sí? El tiempo lo irá, por ejemplo, desapareciendo. ¿Ya? Yo les doy un ejemplo después para explicar estas jirafas, qué sentido tienen. Por ejemplo, para la ciencia actual, las serpientes que nosotros conocemos no son más que la evolución de los lagartos. ¿Ya? ¿Cómo explicar la teoría de Lamarck en la evolución de lagarto a serpiente? Por ejemplo, se dice que las serpientes que hoy conocemos tenían al principio patas, principalmente para su movilización, ¿ya? Entonces, Lamarck, ¿qué me va a decir con la evolución de este ejemplo? Que aquí, al principio, estos, por ejemplo, estas serpientes que tenían patas, terminaron, por ejemplo, ya no usando estas articulaciones. Por ejemplo, mire, si al principio, ¿ya? En este caso, los lagartos utilizaban las patas para su movilización, Lamarck me dice que a medida que avanza el tiempo, dejaron de utilizar hasta, en este caso, desaparecer. Y a eso, chicos, y se llama lo que es la ley del uso y desuso de órganos, que en este caso, por ejemplo, Buenas noches, licenciado. noches. Buenas noches. Sí, entonces eso se hace referencia con la ley de uso y desuso. Cuando una especie deja de utilizar o de usar cierta parte de su cuerpo, a medida que, por ejemplo, pasa el tiempo, en este caso terminará extinguiéndose esa parte. ¿Sí? Y la tercera ley que es muy importante, la herencia de características adquiridas. Por ejemplo, si estamos hablando de los lagartos, ya que evolucionaron a las serpientes actuales, para Lamarck sostiene que, por ejemplo, después de esa evolución de lagartos a serpientes, las futuras generaciones de serpientes ya no iban a ser, por ejemplo, como era antes, con sus grandes, tal vez, patas para movilizarse. Simplemente iban a arrastrarse. A eso se hace referencia. Mire, ¿qué relación tiene, por ejemplo, la jirafa aquí con la teoría de Lamarck? ¿Sí? Tiene lo siguiente, ¿ya? Si ustedes pueden ver, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una rama de alimento y ustedes ven que, por ejemplo, cada vez va subiendo hacia una parte superior, ¿ya? Que también pueden ver, por ejemplo, aquí, para explicar la teoría de Lamarck. Ustedes ven que, por ejemplo, la jirafa, ¿sí? Poco a poco también su cuello, por ejemplo, está en este caso, ¿sí? Alargándose, ¿ya? Es lo que dice Lamarck, miren, que ante la ley del uso y desuso,
una especie puede desarrollar una nueva estructura según la necesidad y también lo que estábamos hablando, ¿ya? Que por ejemplo, cuando Lamarck también sostiene que una especie, según la necesidad de su ambiente, también puede desarrollar una nueva estructura, ¿ya? Verá, ¿cómo explicar también la teoría de Lamarck? También por lo siguiente, para Lamarck, por ejemplo, todas las jirafas al principio tenían cuello corto, ¿sí? Y en este caso, por la necesidad de alimentarse, tuvieron que alargar su cuello, ¿sí? No se olvidarán, ya, ya van a ver que es muy diferente con lo que nos dice Charles Darwin, ¿ya? Pero eso es la clave para entender su teoría en este ejemplo, que al principio todas las jirafas eran de un cuello corto, pero a medida que, por ejemplo, necesitaban alimentarse, tendría que en este caso alargarse su cuello para su respectiva alimentación, ¿sí? Vamos a la teoría entonces de Charles Darwin, para que en este caso, por ejemplo, ¿ya? Ustedes vean la gran diferencia. Se parece mucho, pero hay una gran diferencia con la teoría de Lamarck, ¿sí? Darwin nos habla de una teoría que se llama la selección natural. Yo creo que esta palabrita por ahí sí lo han de haber escuchado, ¿sí? La selección natural. Mire, yo les invito a que ustedes entiendan este término con sus propias palabras. Verá, ¿qué significa la selección natural? Los podemos definir en dos ideas concretas. Primero, los que son débiles, ¿sí? Los que no avanzaron a evolucionar van a morir. Y la otra idea concreta de la selección natural es que los más aptos o los que evolucionados van a vivir, ¿sí? Eso es la selección natural. Otra idea concreta que nos pone la ciencia es que la selección natural no es más que los más aptos sobreviven y los menos aptos mueren, ¿ya? Miren este ejemplo de aquí y esa es la gran diferencia con la marca. Miren, si entendíamos que hace un momento yo les decía que Lamarck sostenía que al principio todas las jirafas eran de cuello bajo, ¿ya? Y según la necesidad de su alimentación, su cuello iba alargándose, ¿ya? En este caso, miren, ¿qué pueden ver con la teoría de Darwin? Que al principio las jirafas tenían cuellos, ¿ya? De distintos tamaños, de distintos tamaños. Y eso también se llama variabilidad genética. Por aquí lo voy a poner esta palabrita. Variabilidad genética, ¿sí? Entonces Darwin sostiene lo siguiente, que al principio había una variación genética de especies. Entonces, miren, en este ejemplo de jirafas, ustedes pueden ver que unas están con cuello largo y otras con cuello corto. Si yo aplico la teoría, por ejemplo, de Darwin, ¿cuál sería la explicación con la selección natural? Que los más aptos van a sobrevivir y los menos aptos van a morir. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el alimento de las jirafas están en las partes superiores, va a ser lógico que quienes sobrevivan son los de cuello largo. Por lo tanto, aquí entra la selección natural. Los de cuello largo sobreviven, pero los de cuello corto, en cambio, van a morir, extinguirse, ¿sí? Porque no alcanzan el alimento y son los menos aptos. Entonces, miren, esa es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, el lamarquismo con el darwinismo, ¿sí? En decir Lamarck, por ejemplo, que al principio todos son iguales, pero Darwin dice en cambio que hay una variación. Muy bien. Yo le voy a preguntar a alguien, a ver, vamos a preguntarle a Saskia Hernández. Vamos a ver, Saskia. Yo te pregunto, ¿cuál era la diferencia entre entre la teoría de Lamarck y Darwin? Hablando de las jirafas, ¿cómo lo explicarías? Se nos fue, Saskia, creo. ¿Sí? Ahora vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a preguntarle a Carlos Mendieta. Por aquí lo tengo. La diferencia, Carlos, ¿cuál sería? Que la de Lamarck, todos son iguales y fueron evolucionando
para poder sobrevivir, y la de Darwin, que es que el más apto sobrevive y los que no son más aptos, pues no. Excelente, muy bien, Carlos. Eso mismo dice, ¿ya? Entonces no nos olvidemos hasta aquí dos ideas concretas, miren. Lamarck, para Lamarck todas las especies fueron iguales, pero para Darwin hay una variación y es lo que dijo Carlos, que está excelente. Los más aptos sobreviven y los menos aptos mueren, ¿ya? Yo les pregunto lo siguiente, ya que estamos un poquito conversando. Verán, estas teorías al 100% no son confiables por el sentido genético. Mire, cuando hablamos de genética estamos hablando prácticamente del ADN. ¿Cuál se puede decir el vacío que dejan estas teorías? Que no me dan un mecanismo, ¿ya? Si yo a alguien le pregunto, por ejemplo, ¿se puede cambiar nuestro ADN a cuenta propia? Eso es imposible. Ya, por ejemplo, usted no puede cambiar su ADN para, por ejemplo, hipotéticamente, para tener, por ejemplo, ojos de color azul o verde. No hay cómo hacer eso. Y por eso es que estas teorías científicas no son del tanto 100% adaptables a la ciencia, ¿ya? Y para eso existe otra teoría que se llama la teoría sintética, que esta teoría sí me intenta explicar el por qué. También se llama de esta manera, teoría sintética. Pongámosle el otro nombre que también se llama neodarwinista. Neodarwinista. ¿Ya? Bueno, entonces reitero lo siguiente. Lamarck y Darwin no me dan un mecanismo. ¿Ya? Por ejemplo, estos dos científicos no me dicen cómo evoluciona una especie, simplemente me hablan generalidades. Pero el mecanismo sí me da esta teoría llamada sintética o neodarwinista. Muy bien. Esta teoría, llamada también de poblaciones, intenta explicarme de cuatro maneras: reserva genética, flujo genético, recombinación genética y mutaciones. Con ustedes esas tres partes lo vamos a ver en genética, ¿ya? Yo me voy a quedar con esta que es la más grande, ¿sí? Aplicándolo al ejemplo de las jirafas, el neodarwinismo sostiene lo siguiente. Miren, aquí vamos ya poniendo puntos concretos. Vamos a tomar el ejemplo de las jirafas, ¿ya? Me voy con Lamarck. Según Lamarck, ¿ya? Las jirafas tenían el cuello, todos eran iguales del mismo tamaño, pero a medida que el alimento iba subiendo las ramas, las jirafas alargaban su cuello. La ley de uso y desuso, ¿ya? Segunda idea, pondrán atención. Charles Darwin. ¿Qué me dice Charles Darwin? Que al principio las jirafas, por ejemplo, tenían unas cuello largo y otras cuello corto. Y aquí es donde interviene la selección natural. Las de cuello largo van a sobrevivir porque se adaptan y las de cuello corto, en cambio, van a morir porque no se adaptan y no alcanzan el alimento, ¿ya? Y la tercera idea es esta de aquí, la teoría sintética o darwinista, ¿ya? ¿Cómo entender este desarrollo de la evolución de las jirafas? A partir de una mutación. Por ejemplo, esta teoría me dice que una especie cambia no porque decide por la ley de uso y desuso ni por selección natural, sino que me dice en pocas palabras esta teoría que toda especie cambia por mutaciones genéticas, ¿ya? ¿Qué es una mutación genética? Es un cambio de su ADN. Simplemente aquí voy a poner la idea central. Una mutación es un cambio de ADN o en su ADN, ¿ya? 100% esta teoría se asemeja más a una teoría más científica, porque aquí ya intervienen términos genéticos, ¿ya? Otro ejemplo más, miren, yo me voy nuevamente, por ejemplo, con los lagartos, lo que hace un momento estaba explicando. Según la teoría en este caso sintética, me dice que los lagartos evolucionaron simplemente porque su entorno, en este caso su hábitat, propuso mucho o tuvo mucha influencia para que mutara, ¿sí? Entonces esas son las tres grandes diferencias. Cuando ustedes escuchen que, por ejemplo, una especie evoluciona por la teoría sintética o neodarwinista, no es más que evoluciona por su mutación genética, ¿sí? Esto en genética lo vamos a profundizar un poco más, esto de mutación, recombinación genética, ¿sí? Bueno,
Esas son las tres teorías más importantes. Lamarck, Charles Darwin y la teoría sintética o también llamada neodarwinista. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la teoría, por ejemplo, sintética o neodarwinista. Este es el ancestro común de los cuadrúpedos, principalmente del caballo. ¿Ya? Según la teoría, por ejemplo, neodarwinista, miren, ¿qué pueden ver aquí? Que, por ejemplo, aquí, ya, esta parte de su estructura de su cuerpo, cada vez, por ejemplo, miren, tienen mutaciones. Entonces, eso es lo que dice el neodarwinista, que una especie evoluciona, pero por mutación genética. ¿Sí? Bueno, ¿cómo saber si la evolución, por ejemplo, existió o simplemente son teorías, se puede decir, dadas por la ciencia? Primero, los restos fósiles o las pruebas paleontológicas. Yo creo que ustedes se han visto, miren, estos son los restos fósiles de la evolución del hombre, del Astropithecus a lo que es el Homo sapiens sapiens. Ese es el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, miren, una prueba de la evolución son el encuentro de los restos fósiles. Otra prueba de la evolución son las pruebas anatómicas. Aquí hay un claro ejemplo de las pruebas anatómicas. Órganos homólogos, análogos y vestigiales. Homólogo significa que son iguales con funciones parecidas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos nuestro brazo, el ser humano, y aquí tenemos, por ejemplo, el de un león. Anatómicamente se parecen iguales, pero con funciones distintas, ¿ya? Vamos a los órganos análogos. Por ejemplo, tienen una estructura distinta, pero función similar. Por ejemplo, la del insecto y la del murciélago, que son sus alas para su vuelo, ¿ya? O también tenemos, por ejemplo, órganos vestigiales, que simplemente se puede decir son órganos atrofiales, pero no son funcionales, ¿sí? Bueno, en el ser humano, un órgano vestigial, por ejemplo, es el apéndice, que es la terminación final, en este caso, del intestino grueso, ¿sí? Cada una de estas evidencias nos muestra claramente que posiblemente sí existió y sigue existiendo una evolución de las especies, ¿ya? Otras son las embriológicas que hacen referencia al desarrollo evolutivo desde el embrión. Por ejemplo, miren, aquí tenemos dos estructuras similares, haciendo referencia que posiblemente a la evolución también. Otra prueba es la bioquímica, principalmente el ADN. Todo ser vivo tiene en común ADN y es una gran prueba dentro de la ciencia. Si, por ejemplo, nos vamos a otro planeta y si la ciencia, por ejemplo, intenta, por ejemplo, encontrar algún organismo con ADN, es una prueba científica incluso para corroborar que ADN o estructuras vivas pudieron haber existido afuera de nuestro planeta, ¿sí? Y la última prueba para saber que, por ejemplo, existió esta evolución son las pruebas biogeográficas, ¿ya? Miren este ejemplo de aquí, vamos directo al ejemplo. Ustedes pueden ver que aquí en América del Sur, ¿ya? Los primos, o en este caso, por ejemplo, de la familia de los camélidos, son aquí en América del Sur, por ejemplo, la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, ¿ya? En África, principalmente, ya son, por ejemplo, el camello bactriano o el dromedario, ¿ya? Es un ejemplo al decir que tenemos una misma familia de especies en diferentes lugares de nuestro planeta. Yo me voy con otro ejemplo, ¿ya? De prueba biogeográfica, el de los osos. Si ustedes ven, el único oso en América del Sur es el oso de anteojos, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a América del Norte, se encuentra el oso grizzly, el oso pardo, el oso polar mismo, ¿sí? Entonces, miren, según la disposición de una especie, de un animal en diferentes partes de nuestro planeta, es una prueba biogeográfica o evidencia biogeográfica para cimentar que en verdad existió la evolución, ¿sí? Entonces, para sintetizar ideas, tres teorías, Lamarck, darwinismo y neodarwinismo. Evidencias de la evolución biogeográfica, anatómica, embriológica, ¿sí? Bioquímica y la antropológica que hace referencia a los restos fósiles. ¿Sí? Muy bien. No sé si existe alguna pregunta, ¿sí? Ya que tenemos 4 minutos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta de la clase para ir finalizando.
Ya, me voy con la parte de química. Por ahí, me preguntaron algunos, ¿ya? Sí lo pueden subir. Recuerden que, si no me equivoco, estaba enmarcado hasta el día de hoy, hasta las 23 horas con 59 minutos, para que lo tengan en consideración, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna inquietud. Si no, voy a preguntarle a... Vamos a preguntar, a ver. Vamos a preguntarle a... Ya me apagaron la cámara muchos. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Daniel Criollo. Daniel, ¿qué no? Un ejemplo, sí, el deber era para hoy. Por favor, ayúdenme poniendo sus nombres reales. Yo veo por ahí algunos que están con otro dispositivo. Ayúdenme, por favor, poniendo sus nombres reales. ¿Ya? Vamos a ver. Se me fue el nombre. A ver, vamos a... Ya, Daniel Criollo. Vamos a preguntarle a Daniel. Cuando hablamos, por ejemplo, de evidencias paleontológicas, ¿a qué hace referencia cuando hablábamos de evidencia de la evolución? Cuando estábamos hablando de las evidencias paleontológicas, ¿a qué hacía referencia Daniel? Paleontológica, ¿qué significa? Restos fósiles. Por aquí lo puse, a ver, por aquí estaba. Aquí está. Para ustedes escuchen que si yo en una evaluación, por ejemplo, les pongo que, por ejemplo, el cráneo de un ser humano se encontró hace miles de millones de años, ¿sería una prueba qué? Anatómica, paleontológica. Es una prueba paleontológica porque me muestra lo que son los restos fósiles. ¿Sí? Bueno, preguntas para concluir. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Igualmente en la plataforma está marcado la actividad para la próxima semana. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Si nos damos por concluida la clase. Les pido lo siguiente, sí les pido un poquito de puntualidad para empezar desde la próxima semana, por ejemplo, 8 y 5 minutos, ya para en este caso evitar cada momento o cada corte que se vaya cortando la clase. Un poquito se vuelve incómodo, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a finalizar la clase. Por favor, en la plataforma está el archivo PDF de lo que estaba explicando, está un video también de esta misma clase y también está, por ejemplo, la teoría. Sí les pido que revisen el video y también el archivo PDF que tienen que leer respecto a la teoría. Bueno, si no hay ninguna pregunta de mi parte, les agradezco mucho y les deseo una bonita noche. Muchas gracias. Ayúdenme por favor escribiendo sus nombres reales, ¿sí? Estoy haciendo capturas de pantalla para luego correr lista. Ayúdenme, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Cuídense. No, Gracias. licenciado.